Esta historia permaneció oculta durante décadas en los archivos de los servicios de inteligencia, guardada en los rincones más oscuros de los archivos estatales bajo el sello de confidencial. Las dos grandes superpotencias del mundo habían firmado un pacto silencioso para borrar este acontecimiento de la memoria histórica. Los historiadores evitaron el tema y en los libros de texto no se encuentra nada sobre lo que ocurrió aquel día. Porque el 30 de julio de 1970, apenas 8 pilotos israelíes dieron un paso que según las doctrinas militares se consideraba imposible. En solo 3 minutos infligieron a la Unión Soviética una de las derrotas más aplastantes y humillantes de su historia. Lo más intrigante es que quienes sobrevivieron a aquel sangriento enfrentamiento juraron no contar jamás lo sucedido. Antes de continuar con la historia, puedes suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para ver más contenido interesante y valorar nuestro esfuerzo. Tu apoyo es nuestra mayor motivación. Entre la legendaria Guerra de los 6 días de 1967, y la traumática Guerra de Yom Kippur de 1973 se escondió un conflicto enigmático que la historia prefiere olvidar. Fue una lucha despiadada que cobró miles de vidas, y llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Muy pocos historiadores se atreven a investigar este periodo, y quienes lo hacen lo llaman la Guerra del Desgaste. El nombre capturaba perfectamente la esencia de lo que ocurrió, una competencia calculada pero sangrienta a lo largo del canal de Suez entre Egipto e Israel, que no se libraba por territorios sino por orgullo, supremacía psicológica y el futuro destino de Oriente Medio. No hubo grandes ofensivas de tanques ni maniobras veloces que acapararan los titulares de los periódicos. En cambio, fue una guerra de proyectiles de artillería, balas de francotirador, redadas nocturnas y emboscadas al amanecer. Mientras los políticos debatían vanamente sobre fronteras en sus capitales, jóvenes soldados morían uno tras otro sobre las arenas. Las llamas de la guerra se reavivaron en la primavera de 1968, después de que Israel destrozara a 3 estados árabes en menos de una semana. Egipto había perdido toda la península del Sinaí, y el Cairo observaba impotente cómo los tanques israelíes levantaban polvo en tierras que consideraba suyas desde los tiempos de los faraones. Ahora el canal de Suez actuaba como una línea de frente entre ambos ejércitos. Los dedos de los soldados estaban siempre en el gatillo. Para el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser esta situación había llegado a un punto insoportable. La pérdida del Sinaí no era simplemente un fracaso militar, era un duro golpe a su prestigio como líder del nacionalismo árabe. No podía aceptar que soldados israelíes permanecieran en la costa este, pero su ejército estaba destrozado y no tenía fuerzas para lanzar una ofensiva a gran escala. Por eso Nasser eligió una táctica diferente: agota lentamente al enemigo. Los proyectiles disparados cada día y las bajas infligidas debían convertirse en un precio insoportable para Israel. La estrategia egipcia destacaba por su simplicidad. Las baterías de artillería ubicadas en la costa oeste del canal bombardeaban sin cesar las posiciones israelíes. Grupos de operaciones especiales cruzaban el canal aprovechando la oscuridad de la noche, colocaban minas y tendían emboscadas a patrullas israelíes antes de desaparecer. Los francotiradores convertían la muerte en un juego al apuntar a cada soldado que se movía en campo abierto. Al principio Israel consideró estos ataques como los últimos estertores de un enemigo derrotado, pero se equivocaban. A finales de 1969, Tel Aviv comprendió que no estaban perdiendo en combates directos sino en el proceso de desgaste de la voluntad nacional que Nasser había calculado con precisión. Algo tenía que cambiar. La guerra terrestre se había convertido en una trampa para Israel. Si querían salir de ese callejón sin salida, debían llevar la guerra a un lugar donde los egipcios no pudieran resistir: el cielo. En 1969 la Fuerza Aérea Israelí era considerada la unidad militar más efectiva del mundo. Aunque reducida en número, había demostrado repetidamente su capacidad para destruir enemigos 10 veces superiores. Esta superioridad se había establecido en las primeras horas de la Guerra de los 6 días cuando los pilotos israelíes aniquilaron aviones egipcios mientras aún estaban en tierra. Ahora el alto mando había decidido usar esta ventaja para lograr la victoria total. El plan era el siguiente: si la artillería egipcia ponía a Israel en aprietos, la aviación israelí debía destruir esa artillería. Si los sistemas de defensa aérea protegían esos cañones, primero debían inutilizarse esos sistemas. Si el Cairo no aceptaba un alto al fuego, los aviones israelíes penetrarían en el interior de Egipto y arrasarían objetivos militares e industriales. Nasser debía entender que ningún punto de su país estaba a salvo. Esta operación recibió el nombre en código Pricha, que significa florecimiento. Un nombre bastante lírico para una campaña que traería el desastre a las ciudades egipcias. Los ataques que comenzaron en enero de 1970 dieron resultados mayores de lo esperado. Los cazas Phantom y Skyhawk israelíes penetraban profundamente en el espacio aéreo egipcio. Las estaciones de radar en el delta del Nilo eran destruidas con tiros precisos, dejando ciega la red de defensa aérea egipcia.
Incluso los cuarteles militares alrededor de El Cairo se convirtieron en objetivos israelíes. Nasser, que durante 2 años había intentado desgastar a Israel, de repente se encontró observando impotente cómo aviones enemigos aparecían en los cielos de su país cuando querían. La aviación egipcia, reconstruida con ayuda soviética, resultó completamente ineficaz ante la pericia de los pilotos israelíes. Cada Mi-21 que despegaba se convertía en una bola de fuego en segundos y se estrellaba contra el suelo. En febrero de 1970 la desesperación de Nasser alcanzó su punto máximo. Decidió dar un paso que había dudado largo tiempo en tomar, acudió a Moscú en busca de ayuda. La petición de Nasser fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la Guerra Fría. Exigía que la Unión Soviética desplegara sus propias fuerzas militares directamente en combate para defender Egipto. No se trataba solo de armas y asesores, estaba llamando a pilotos soviéticos a luchar contra los israelíes en aviones soviéticos. Esto significaba una operación militar soviética directa, aunque no se declarara oficialmente. Esta solicitud era una propuesta aterradora que podía transformar un conflicto regional en un choque entre superpotencias. La decisión llegó al escritorio del líder soviético Leonid Brezhnev. Las deliberaciones en Moscú se prolongaron durante días con gran tensión. Los riesgos eran terribles. La intervención directa de la Unión Soviética podía provocar a Estados Unidos y arrastrar al mundo a un desastre nuclear. Pero por otro lado, el colapso de Egipto significaba que la Unión Soviética perdería a su mayor aliado en Oriente Medio y décadas de inversión quedarían en nada. Finalmente, en marzo de 1970 Brezhnev tomó su decisión, las tropas soviéticas serían enviadas a Egipto. La operación debía realizarse bajo el nombre en código Cáucaso en estricto secreto. Aunque los militares soviéticos intentaron ocultar la intervención vistiendo uniformes egipcios, en realidad la fase caliente de la Guerra Fría ya había comenzado. Aquellas figuras pálidas que descendían de los aviones soviéticos que aterrizaban en Egipto en la oscuridad de la noche eran los heraldos de una tormenta que cambiaría el curso de la historia. Los primeros resultados de esta llegada no se hicieron esperar. En los cielos de Egipto aparecieron sistemas de misiles más avanzados, los S-125. Estas armas estaban especialmente diseñadas para derribar objetivos que volaban a baja altura, y quienes las operaban no eran egipcios inexpertos sino profesionales soviéticos que habían dedicado años a este trabajo. Los pilotos israelíes pronto notaron que la situación había cambiado. Los misiles ahora se lanzaban desde puntos inesperados, y seguían sus objetivos con una precisión increíble. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir, pilotos soviéticos entraban en combate. Volaban con nombres en clave egipcios e intentaban hablar en árabe por radio, pero en los momentos tensos del combate sus gritos en ruso lo revelaban todo. La inteligencia israelí ya lo sabía con certeza, estaban cara a cara con el oso ruso en los cielos. Este fue el primer enfrentamiento directo entre fuerzas soviéticas y del bloque occidental desde la Segunda Guerra Mundial, y cuando esta noticia llegó al escritorio de Golda Meir, había comenzado el juego de ajedrez más peligroso de la historia. Cuando los jefes de inteligencia se reunieron alrededor del escritorio de la primera ministra, Golda Meir miró el mapa frente a ella y pronunció una frase breve y contundente: "Si nos retiramos, ellos no se detendrán". Entendía que la intervención militar soviética no era simplemente ayuda a Egipto sino una amenaza directa a la independencia de Israel. Meir contactó inmediatamente a Washington, al presidente Nixon, para acelerar la entrega de cazas Phantom. Su astucia diplomática se unió a la fuerza militar, se dio la orden a los pilotos israelíes de entrar en combate directo con los aviones soviéticos. El poder disuasorio militar de Israel no se basaba solo en el fuego que salía de los cañones de sus armas, sino también en una reputación inquebrantable. Todos los enemigos de este pequeño estado debían comprender una verdad: el Estado judío lucharía contra quien fuera, cuando fuera y bajo cualquier circunstancia, y siempre saldría victorioso. Si Israel hubiera retrocedido ante la amenaza soviética, los rumores sobre que Moscú podía proteger a Egipto de la aviación israelí se habrían propagado como un rayo por el mundo árabe. Esto significaría el colapso total de la barrera del miedo que garantizaba la existencia de Israel en la región. Cada enemigo llegaría a la conclusión de que obtener el respaldo de una superpotencia era suficiente para aniquilar la superioridad israelí. La respuesta de Golda Meir a esta crisis era completamente coherente con su estilo de liderazgo, cautelosa en la forma pero extremadamente audaz en el fondo. Israel no buscaría un conflicto directo con las fuerzas soviéticas. Se ordenó a los pilotos evitar enfrentamientos con aviones o misiles identificados como soviéticos. Pero si los pilotos soviéticos atacaban o si sus misiles apuntaban a grupos israelíes, el ejército de Israel respondería con toda su fuerza sin ninguna restricción. Los soviéticos habían venido a dictar los límites permitidos a Israel. Israel pretendía demostrar que nadie podía restringir su libertad de movimiento en sus cielos. Pero esta postura exigía información de inteligencia precisa.
¿Quién era el piloto al frente? ¿Un egipcio sin experiencia o un ruso profesional? Derribar un caza amigo egipcio era rutina, pero derribar un avión soviético implicaba el riesgo de iniciar una guerra con una verdadera superpotencia. Los pilotos israelíes debían saber absolutamente con quién luchaban antes de apretar el gatillo. Y se estableció una nueva prioridad para los organismos de inteligencia: rastrear las unidades soviéticas, analizar sus operaciones y mapear sus trayectorias de vuelo. A la Fuerza Aérea se le dio la orden de prepararse para ese gran enfrentamiento que podía cambiar el curso de la Guerra Fría. La primavera y el verano de 1970 se convirtieron en una tensa partida de ajedrez sobre los cielos de Egipto. Era una danza mortal donde ambas partes probaban los límites del otro pero sin entrar en combate abierto. Aviones de reconocimiento equipados con equipos especiales escuchaban las comunicaciones soviéticas, rastreaban señales de radar y determinaban las coordenadas de los sistemas de defensa aérea soviéticos. La información recibida era inquietante: una densa red de misiles protegiendo el Cairo, y numerosos escuadrones de cazas MiG-21 de última generación. Los pilotos soviéticos aparecían cada vez con mayor frecuencia en los cielos. Sus movimientos despertaban un respeto involuntario en los pilotos israelíes. Estos hombres no volaban como los egipcios. Su disciplina, precisión en las maniobras y reacciones a las tácticas israelíes revelaban un alto profesionalismo. Los primeros contactos directos fueron cautelosos, casi de carácter ritual. Los Phantom israelíes realizaban reconocimiento y veían grupos soviéticos acercándose hacia ellos. Los cazas se aproximaban hasta quedar a distancia visual directa, pero como ninguno se atrevía a disparar primero, regresaban. Los pilotos soviéticos perseguían a los israelíes hasta el canal, pero detenían la persecución tan pronto como el enemigo cruzaba la frontera del Sinaí. Era una frontera secreta no declarada oficialmente pero respetada por ambas partes. Sin embargo, la lógica implacable de la guerra mostraba que este tenso silencio no podía durar eternamente. La escalada ya era inevitable. Al analizar profundamente los patrones de vuelo soviéticos, los estrategas israelíes descubrieron un aspecto muy importante. Aunque los pilotos soviéticos poseían gran habilidad, operaban dentro de marcos de doctrinas militares rígidas. Su enfoque del combate aéreo se basaba completamente en un mando centralizado y procedimientos predeterminados. Los pilotos ejecutaban órdenes de controladores en tierra y prácticamente no usaban iniciativa personal. Aunque este sistema garantizaba coordinación, los hacía predecibles. La doctrina israelí, por el contrario, se apoyaba en el juicio personal del piloto en cabina y sus maniobras impredecibles. Los israelíes comenzaron a preparar un plan para aprovechar esta asimetría, y atraer a los pilotos soviéticos a combate en las condiciones más favorables para ellos. Para los soviéticos esta operación debía parecer una incursión aérea israelí ordinaria. Pero dentro de esta fruta se escondían los mejores 16 pilotos as de Israel. Se preparaban para una de las emboscadas más despiadadas en la historia del combate aéreo. La mañana del 30 de julio de 1970 el aire sobre el Sinaí era claro y cálido. Cada detalle había sido calculado segundo a segundo. Los pilotos habían estudiado las tácticas soviéticas tan profundamente que sabían de antemano cómo reaccionar a cada movimiento del adversario. Como cebos se eligieron dos viejos cazas Mirage de fabricación francesa. Debían volar ostentosamente a lo largo del Golfo de Suez provocando a la zona de defensa aérea soviética. Estos aviones debían dar la impresión de ser un objetivo fácil, como si no supieran nada. Pero estos Mirage no estaban solos. Un poco más abajo, a la altura mínima para ocultarse de los radares soviéticos, 12 Phantom y otros Mirage esperaban en emboscada. Este grupo de ataque solo aparecería cuando los pilotos soviéticos estuvieran tan cerca que no pudieran regresar. A las 13:55 los dos aviones solo despegaron. Los pilotos sabían que se estaban poniendo en peligro. Sin realizar ninguna maniobra, tomaron rumbo tranquilamente hacia el oeste como si estuvieran dando un paseo por el aire. La reacción del lado soviético fue exactamente como se esperaba. Los radares en tierra identificaron los objetivos e inmediatamente despegó el grupo de intercepción. Minutos después, 24 cazas MiG-21 soviéticos despegaron desde una base cerca del Cairo hacia el enemigo. El mando soviético había decidido dar esta vez una lección ejemplar a quienes rompían las reglas. Pero no sabían que desde el momento en que despegaron, la inteligencia radiotécnica de Israel rastreaba cada avión soviético paso a paso. El grupo de ataque oculto recibía información en tiempo real sobre la velocidad y el rumbo de las máquinas soviéticas. Los 12 cazas israelíes esperaban con alta precisión el momento de ascender. Los pilotos de los Mirage vieron encenderse las luces en el panel de instrumentos indicando que los radares enemigos los habían fijado como blanco. Al frente, 24 aviones soviéticos venían en una formación que se extendía por kilómetros en el cielo. Faltaban segundos para el lanzamiento de misiles.
A las 14:17 el comandante del grupo de ataque dio la orden de atacar. Los 12 cazas israelíes aparecieron súbitamente en los radares soviéticos como pesadillas surgiendo de las arenas del desierto. Los controladores soviéticos en tierra observaban con horror en tiempo real cómo la trampa se cerraba alrededor de sus pilotos. A los pilotos soviéticos les quedaban solo 3 minutos de vida. Esto no sería simplemente un combate, sería una masacre. En nuestro canal compartimos videos de operaciones del Mossad en español. Como el español se habla en muchos países, nos interesa saber desde qué país nos ven. Escribe en los comentarios desde qué país, y qué ciudad nos sigues para que podamos adaptar las historias a tu cultura, y hacer este canal más cercano a ti. El histórico combate aéreo que comenzó sobre las aguas turquesas del Golfo del Suez duró apenas 180 segundos. Pero en esos 3 minutos el mito creado durante décadas sobre la invencibilidad del poderío militar soviético se desmoronó como granos de arena. Los pilotos israelíes atacaron simultáneamente desde varias direcciones, obligando al adversario a dispersar su atención, y dejándolo incapaz de determinar a qué amenaza responder primero. El primer avión soviético fue derribado al segundo 30 del combate con un misil lanzado desde apenas 2 kilómetros de distancia. Aunque el piloto tuvo tiempo de eyectarse, su caza se convirtió en una gigantesca bola de fuego en el cielo. Los restos del avión aún no habían caído a tierra cuando un segundo MiG fue destrozado por el fuego preciso de un Mirage israelí. Los pilotos soviéticos luchaban verdaderamente con heroísmo, pero no quedaba ninguna coordinación entre ellos. El sistema de mando centralizado del Kremlin quedó completamente paralizado ante la velocidad del ataque israelí y el caos generado. Los controladores en tierra gritaban instrucciones por los auriculares que ya habían perdido toda vigencia. Daban órdenes vacías sobre objetivos que ya ardían en el suelo o aviones que habían cambiado de posición. Aunque algunos aviadores soviéticos intentaban entrar en combate cerrado de manera individual, los israelíes se negaban a someterse a esas reglas. Golpeaban con la velocidad del rayo, y ampliaban inmediatamente la distancia antes de que el adversario pudiera apuntar. Cayó el tercer avión, luego el cuarto y finalmente el quinto. Los cazas soviéticos supervivientes se dispersaron para salvar sus vidas. Algunos descendían hasta rozar el agua intentando ocultarse de los radares, otros buscaban refugio en las profundidades del cielo egipcio, en la zona de protección de los misiles S-125. A las 14:20, solo 3 minutos después de iniciado el combate, todo había terminado. 5 MiG-21 habían sido destruidos, 4 pilotos soviéticos habían muerto. Aunque el quinto piloto sobrevivió al eyectarse, se convirtió en testigo del horror de aquellos fatídicos 3 minutos. Las pérdidas de Israel fueron 0. Ningún avión resultó dañado, ni siquiera le sangró la nariz a ningún piloto. Esta fue la victoria más grande y devastadora en la historia de la aviación mundial, lograda en menos tiempo del necesario para preparar un café. Los informes sobre el combate llegaron a Moscú por canales militares cerrados en apenas unas horas. Al principio la información era muy dispersa, pero la magnitud del desastre pronto se aclaró. Los informes optimistas que los generales soviéticos habían dado durante meses se desvanecieron en un instante. Leonid Brezhnev recibió esta noticia en su oficina del Kremlin, rodeado de la alta dirigencia militar. Estos hombres estaban acostumbrados a manejar crisis con sangre fría, pero esta situación era diferente. A primera vista la respuesta militar parecía obvia: reforzar el contingente, enviar los aviones más modernos y los ases más experimentados a la región. La doctrina soviética exigía aplicar fuerza absoluta ante los fracasos, pero esta vez la situación era distinta. El combate había sido observado por puestos de observación egipcios, aviones de reconocimiento estadounidenses y estaciones de radio que grababan cada palabra. El hecho de que pilotos soviéticos hubieran sido eliminados tarde o temprano saldría a la luz, y Moscú quedaba atrapado entre 2 caminos insoportables. El primer camino era admitir oficialmente su participación en el combate. Esto significaba anunciar al mundo que la Unión Soviética había entrado en conflicto directo y había perdido vergonzosamente. Este paso destruiría la imagen de invencibilidad de la Unión Soviética, y alentaría a sus enemigos en diferentes partes del mundo. El segundo camino era negar completamente el hecho del combate, afirmar que no había tropas soviéticas en Egipto. Aunque esto pudiera preservar el prestigio, significaba una cadena de mentiras que llevaría a un desastre mayor si la verdad salía a la luz. La dirigencia soviética eligió un tercer camino: el silencio. No se emitió ninguna declaración oficial, no hubo protesta diplomática, no se profirió ninguna amenaza contra Israel. La Unión Soviética, que había construido su reputación sobre la fuerza, actuó como si nada hubiera ocurrido. La noticia de la muerte fue comunicada en secreto a las familias de los pilotos caídos, bajo juramento de no divulgar secretos de Estado. Se les dijo que sus hijos y esposos habían sufrido accidentes durante vuelos de entrenamiento.
Los pilotos supervivientes fueron enviados a unidades militares remotas, y se les prohibió terminantemente hablar de lo sucedido. Los archivos del 30 de julio de 1970 permanecieron cerrados durante décadas. Este silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mostró al mundo que la Unión Soviética no tenía ninguna respuesta a lo ocurrido. Los israelíes demostraron que un riesgo correctamente calculado podía llevarlos a una posición donde incluso las superpotencias se veían obligadas a retroceder. Para los estadounidenses fue una excelente oportunidad para ver los límites del poder militar que se ocultaba detrás de la propaganda soviética. Solo unas semanas después, la Unión Soviética comenzó a dar pasos diplomáticos secretos para terminar la guerra de desgaste. El acuerdo de alto al fuego firmado en agosto de 1970, aunque permitió a Egipto preservar su honor, confirmó de facto la superioridad militar de Israel. Oficialmente este combate fue negado por ambas partes hasta el final de la Guerra Fría. Israel apoyó esta mentira por sus propios intereses, pero los pilotos que volaron aquel día nunca olvidaron la verdad. Después de la disolución de la Unión Soviética, las verdades comenzaron a filtrarse a través de memorias, entrevistas y documentos filtrados. Para la Fuerza Aérea Israelí este combate se convirtió en un mito fundamental. Esta historia se narraba a los jóvenes pilotos como una prueba de que la habilidad y el coraje pueden vencer cualquier superioridad numérica. Los héroes de Rimon 20 se convirtieron en leyenda. Para la Unión Soviética esta derrota reveló las deficiencias en el sistema militar, y se convirtió en una crisis de confianza que duró años. Las lecciones extraídas de la guerra de desgaste para la dirigencia y la élite militar de Egipto no fueron simplemente un documento de derrota, sino que se convirtieron en la piedra angular estratégica de una operación más grande y ambiciosa que comenzaría 3 años después. Cuando en octubre de 1973 las tropas egipcias cruzaron el canal de Suez iniciando la guerra de Yom Kippur, los generales habían memorizado cada segundo de aquella devastadora derrota ocurrida en los cielos en julio de 1970. Ya habían comprendido con total crudeza una amarga verdad: sin neutralizar completamente a la Fuerza Aérea Israelí, cada paso dado en tierra estaba condenado a la muerte. Precisamente por eso el ejército egipcio creó a lo largo del canal un gigantesco escudo de defensa aérea móvil de fabricación soviética, considerado prácticamente impenetrable. La guerra de 1973 demostró al mundo entero que los pilotos israelíes no eran invencibles, y que con el efecto de un ataque sorpresa junto con una defensa tecnológica correctamente establecida se les podía hacer retroceder. Pero aquella guerra también confirmó una vez más que el enfrentamiento sobre el Golfo del Suez en aquel fatídico día de verano de 1970 no había sido casualidad. Los estrategas militares soviéticos en 1973 actuaron con extrema cautela y sangre fría para no volver a lanzar a sus pilotos a las garras infernales de Israel. El Kremlin no repitió el mismo error esta vez. La Unión Soviética se conformó únicamente con el suministro de equipo militar, transmisión de información de inteligencia y asesores de alto rango. Que los pilotos soviéticos fueran mantenidos categóricamente alejados del combate directo era en realidad el resultado del terror que produjeron aquellos 5 aviones derribados el 30 de julio de 1970. La información filtrada de los archivos rusos décadas después muestra que los riesgos para ambas partes en aquel periodo fueron muchísimo mayores de lo que los contemporáneos pueden imaginar. Los israelíes habían jugado una apuesta muy peligrosa al suponer que Moscú elegiría el silencio vergonzoso en lugar de la escalada y la guerra abierta. Esta fue una de las mayores apuestas estratégicas de la historia, y Tel Aviv había ganado en este arriesgado juego. Los soviéticos por su parte esperaban que solo su presencia física en la región, y la etiqueta de superpotencia intimidara y ahuyentara al ejército israelí. Los pronósticos de ambas partes solo por un milagro, o quizás un poco de sangre fría, no arrastraron al mundo al invierno nuclear. Porque una sola orden equivocada dada aquel día podría haber convertido el combate local de 3 minutos en el primer disparo oficial de la Tercera Guerra Mundial. Los 5 pilotos soviéticos que despegaron aquel día confiaban plenamente en el poder de sus equipos, en los duros entrenamientos que habían pasado durante años, y sobre todo en la intocabilidad del gigantesco estado que los respaldaba. Para ellos este vuelo debía ser simplemente una operación de castigo. Pero al caer la tarde 4 de ellos ya no estaban con vida en la oscuridad de las arenas del Sinaí. Un gran imperio se enfrentó a una verdad amarga y devastadora: el tamaño geográfico de un estado, sus flotas en los mares o el número de ojivas nucleares en sus almacenes a veces no significan nada ante la habilidad al estilo Dothraki en un espacio aéreo estrecho, la táctica creativa y la voluntad inquebrantable. La reputación militar de Israel fue restaurada precisamente gracias a esos 3 minutos de determinación, y el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio permaneció invariable a favor de Israel durante muchos años. Este combate fue también el fracaso del sistema de mando centralizado y robotizado de la doctrina militar soviética frente a la iniciativa individual extremadamente flexible de los israelíes, que parecía caótica.
La historia intentó borrar de la memoria este despiadado y veloz combate, registrarlo como un incidente menor. Pero esto fue una gran ceguera estratégica. Porque aquel breve pero ardiente choque sobre el Golfo de Suez nos enseña la lección más importante del arte militar moderno. Incluso las mayores potencias se ven obligadas a retroceder ante una resistencia inesperada, determinada y que no tiene nada que perder. Hoy los nombres de aquellos pilotos no aparecen en los libros de texto oficiales, sus heroísmos no se celebran en desfiles. Pero sus maniobras en el cielo, sus instintos internos y su voluntad sin miedo todavía se analizan hasta el más mínimo detalle en las lecciones secretas de las academias militares más prestigiosas del mundo. El 30 de julio de 1970, esta fecha permanecerá en las capas más profundas de la memoria como la lección militar más breve pero más devastadora, y profundamente calculada que la humanidad ha presenciado. Al final no debemos olvidar una verdad: las guerras las inician políticos sentados en capitales lejanas, en oficinas de lujo. Pero el curso de la historia, el destino de las naciones y quizás el futuro de la paz global lo cambian aquellas personas valientes que quedan solas en la estrecha cabina del caza, mirando fijamente a los ojos de la muerte. Esta victoria histórica de Israel no fue simplemente un éxito táctico, fue la demostración de que un pueblo en su lucha por existir no inclinaría la cabeza ante ninguna superpotencia. Quizás precisamente esta determinación inquebrantable exhibida aquel día desempeñó el papel de un escudo oculto y moral que previno desastres más terribles que podrían haber ocurrido en años y décadas posteriores, tal vez a escala global. Esta guerra secreta que se desarrolló en el silencio del desierto creó uno de los momentos más paradójicos de la historia mundial. Dos potencias nucleares intentaban defender sus esferas de influencia al precio de la sangre de sus pilotos, sin declarar guerra abierta, sin romper sus relaciones diplomáticas. Esto no era una guerra clásica, era el episodio más furioso pero más secreto de la Guerra Fría. Ambas partes hacían esfuerzos frenéticos para ocultar lo sucedido de la opinión pública mundial, porque la revelación de la verdad podría arrastrarlos a una espiral de escalada que no podrían controlar. El silencio de Moscú era en sí mismo una confesión. La dirigencia del Kremlin comprendió que la maquinaria militar de Israel había alcanzado ya esa etapa en que no era posible detenerla simplemente con superioridad numérica o apoyo tecnológico. Los generales soviéticos señalaban en sus informes que el espíritu de combate y el nivel de entrenamiento de los pilotos israelíes era incluso superior a los estándares de las fuerzas aéreas más élite de la Unión Soviética. Si esta historia de combate tensa que regresó del umbral de una guerra mundial, poco conocida pero fascinante, te resultó interesante, no olvides darle me gusta al vídeo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto instantáneamente de la historia secreta escrita en el cielo, los juegos estratégicos de las superpotencias, y los momentos detrás de escena del arte militar. ¿Qué opinas sobre esta silenciosa derrota del Imperio Soviético? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios, leemos cada uno de ellos.